que la malversación de fondos pueda ser considerado dentro de aquellos supuestos en los que el plazo de prescripción se duplicaría. Y definitivamente hay muchos otros delitos en los que, claro, siempre inmediatamente uno puede decir que el interés del Estado se puede perjudicar, pero en la medida en que nosotros determinamos los plazos de prescripción en función del delito abstracto, es decir, de la pena abstracta del delito abstracto, tendríamos también que tener en consideración la afectación patrimonial en el injusto abstractamente tipificado, y no que en el caso concreto se puede haber perjudicado por una omisión de deberes funcionariales o por algún otro delito funcionario público, directa o indirectamente intereses del Estado. Si manejamos plazos de prescripción en función del marco abstracto del delito, la duplicidad del plazo abstracto, del plazo de prescripción en función del artículo 80 tiene que darse también en aquellos casos en los que los delitos incorpora como elemento típico una afectación por peligro o por lesión del patrimonio del Estado. El señor Lecaros. Doctor García. Doctor Lecaros. Respecto a los funcionarios públicos, delitos cometidos por funcionarios públicos y la duplicidad del plazo, el capítulo segundo del título 18 del libro segundo del Código Penal se refiere a delitos cometidos por funcionarios públicos. Dentro de estos delitos, que son cuatro grandes tipos de peculado, concusión, abuso de autoridad y corrupción de funcionarios, hay algunos que afectan el patrimonio del Estado y otros que no afectan el patrimonio del Estado, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿usted piensa que solamente la duplicidad se da en este tipo de delitos comprendidos en este libro, delitos cometidos por funcionarios públicos, y siempre y cuando el bien jurídico protegido sea el patrimonio del Estado, o hay algunos otros delitos fuera de este libro que puedan ser incluidos? Claro. Gracias por su pregunta, doctor Carlos. Yo, la posición que yo sostengo es que efectivamente el Código Penal contempla delitos cometidos por funcionarios públicos en los cuales el sujeto activo como delito especial es el funcionario público. Pero lo que hay que hacer es un análisis de la propia estructura típica de cada delito para poder saber si realmente existe contemplado como parte del injusto la afectación al patrimonio, con lo cual hay que hacer una labor interpretativa, podríamos decirlo, artículo por artículo y no capítulos por capítulos. Porque eso, que si bien simplifica un poco el trabajo, creo que no se condice con la propia ratio de leyes de la duplicidad de los plazos de prescripción. La duplicidad de los plazos de prescripción dice, cuando se afecta al patrimonio del Estado, evidentemente como un elemento del injusto que hace precisamente que ese delito sea mucho más grave. Si no, no se entendería por qué se duplican los plazos de prescripción. Entonces, creo que esa es la línea a la que podría perfectamente y de manera razonable y plausible dirigirse y ver que a lo mejor en otros delitos, por ejemplo, aunque posiblemente quizás no resulte políticamente muy bueno decirlo, pero por ejemplo en delitos de corrupción de funcionarios donde no se afecta el patrimonio del Estado, pues ahí en principio no hay una duplicidad de los plazos de prescripción, no tendría que haber una duplicidad del plazo de prescripción porque no se afecta el patrimonio del Estado, se afecta la función posiblemente del funcionario público y el funcionario público se ha enriquecido. En todo caso se afectará el patrimonio del agente corruptor, que es el que realiza el desenvolvimiento patrimonial, pero no por parte del Estado. Entonces, si por el contrario el Estado cree que hay que generalizarlo eso a todos los delitos de funcionarios públicos, pues que modifique el artículo 80 y que en todo caso pues establezca nuevas reglas, pero que evidentemente eso, la interpretación jurisprudencial creo que no puede rebasar ya los parámetros fijados por el propio artículo 80. O sea, habría un núcleo seguro, desde su perspectiva, que sería peculado, concusión, colusión ilegal, malversación, obviamente, con algunos problemas. Claro, así es. Y usted descarta por completo, por ejemplo, un delito contra la fe pública. Hemos, en los casos que hemos cuidado, ¿sería en estos casos, bajo su perspectiva teórica, posible de admitir entonces que aquí sí? En la medida en que los delitos contra la fe pública contemplan, algunos dicen, el perjuicio a terceros como lesión, otros señalan que es simplemente un peligro, otros señalan que es una condición objetiva de punibilidad. Es decir, hay muchas opiniones al respecto, pero en la medida en que forman parte de los elementos constitutivos del delito y el funcionario público comete ese hecho delictivo, definitivamente creo que es perfectamente posible en la medida en que el injusto incorpora estos aspectos, tenerlo en consideración. Muy bien, muchas gracias. Hemos culminado entonces el primer tema.
Vamos a iniciar el tema 2 y van a intervenir como ponentes los doctores Eduardo Oresosa, representante del Instituto de Ciencia Procesal Penal, y la doctora Elvia Atoche Gutiérrez, representante de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia. Ya sabemos las reglas, en consecuencia ruego la máxima concreción. Tiene el uso de la palabra el señor doctor don Eduardo Oresosa. Señor presidente, señores vocales supremos, colegas, estimados señores y señoras. Es para mí un honor estar ante todos ustedes para exponer, siquiera brevemente, el tema asignado en el número 2 de esta audiencia pública, que trata sobre las circunstancias agravantes, el concurso de circunstancias agravantes y la determinación judicial de la pena. He traído algunas diapositivas y quizás al calor de la exposición quisiera exponer el tema con las mismas. Por favor, la siguiente diapositiva. Como presupuesto metodológico, ¿no?, tendría que comenzar por un rechazo, digamos, categórico a lo que son las teorías absolutas de la pena. Y esto nos reconduce a un derecho penal de orientación a las consecuencias, lo que quiere decir que para nosotros un derecho penal debería cumplir las determinadas funciones preventivas, ¿no? Principalmente... ¿Puede acercar su medio? Sí, para... Sí, gracias. Le decía que para nosotros un derecho penal orientado a las consecuencias sí supone un rechazo a las teorías absolutas de la pena, con lo cual el derecho penal para nosotros debería cumplir determinadas funciones preventivas. Básicamente la protección de bienes jurídicos. Entonces, para nosotros, en un derecho penal preventivo que está destinado o dirigido a la protección de bienes jurídicos, tenemos que algunos principios básicos del derecho penal no son entendidos como fundamento, sino más bien como límites. Para nosotros los principios del derecho penal suponen una limitación a la potestad punitiva del Estado. Y entre estos principios, para nosotros uno de los más importantes, que tiene que ver justamente con la determinación judicial de la pena, es el principio de culpabilidad. Y el principio de culpabilidad para nosotros supone, ¿no?, entre algunas de sus derivaciones, que justamente tienen que ver con esta finalidad preventiva del derecho penal y esta función limitativa y garantista del derecho penal, supone, entre otras cosas, algunas cuestiones o algunos puntos que ya han sido abordados y que han sido aceptados comúnmente por la doctrina, entre ellos que no hay pena sin culpabilidad. Asimismo, la culpabilidad como límite máximo de la pena, lo cual supone o está muy relacionado con el principio de proporcionalidad en el entendido de la proscripción o la prohibición de exceso. También podemos nosotros considerar como un derivado del principio de culpabilidad el hecho de que no se puede responder, obviamente, por lo que se es, sino por lo que se hace, ¿no?, conforme a un derecho penal de acto y no a un derecho penal de autor. Y en cuanto a la determinación judicial de la pena propiamente dicha, y aquí en esta diapositiva he querido graficar de alguna manera el proceso o el íter que se tiene que realizar para la determinación de la pena desde un momento de lo que es la pena básica, una pena abstracta, hasta el momento final de la individualización, pasando por un momento intermedio que supone una concretización de lo que podríamos denominar una pena
concreta, abstracta, ¿no? En la cual se tiene que acudir a una serie de circunstancias modificativas de la responsabilidad, llámese tentativa, eximentes incompletas, la imputabilidad restringida, ¿no? Y otras. Y en esto nosotros consideramos que, por ejemplo, la pena abstracta, ¿no? En el primer paso, en un primer momento, tendríamos que determinar la pena abstracta, que no es otra que la pena que está prevista en la parte especial dentro de un marco mínimo y un marco máximo, y también se entiende con las circunstancias específicas, ¿no? Con algunas circunstancias específicas que pueden determinar este marco todavía abstracto. En un segundo lugar, deberá indagarse por la concurrencia de circunstancias que podríamos denominar también cualificadas, que generalmente están en la parte general del Código Penal. Y en un tercer lugar, finalmente, también deberíamos proceder, ¿no? Ya lo que es propiamente ya la individualización de la pena, para lo cual debemos acudir principalmente al artículo 46 del Código Penal. Claro que en este proceso de determinación de la pena puede ocurrir que concurran circunstancias agravantes. Más de un agravante podría concurrir en un caso concreto. Y nosotros para estos supuestos, que es justamente el tema que nos convoca hoy en día, el segundo tema de este acuerdo plenario, nosotros establecemos o proponemos una serie de reglas, ¿no? Básicamente, y en primer lugar, nosotros consideramos que ante la concurrencia de agravantes, que podrían ser, por ejemplo, agravantes cualificadas, estas no deberían acumularse o no deberían aplicarse de manera sucesiva, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, nosotros no podríamos, entendemos, acumular las agravantes del artículo 45A, ¿no? Que supone una agravante genérica cualificada, ¿no? Por la condición del sujeto activo del delito o prevalimiento por el cargo, no podríamos, o entendemos que no podríamos acumularla con la agravante de reincidencia, por ejemplo, prevista en el artículo 46B. Teniendo en cuenta que ambas circunstancias son cualificadas, nos parecería inapropiado, ¿no? Tener que acumularlas o aplicarlas sucesivamente. En segundo lugar, nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer en estos supuestos, cuando hay una concurrencia de circunstancias agravantes, sobre todo cualificadas, tendríamos que optar por la agravante, digamos, que establece, una proporción, un incremento proporcional mayor. En este caso, en el caso propuesto de concurso entre el artículo 46A y 46B, entendemos que debería aplicarse o debería preferirse la agravante del 46B, es decir, de la reincidencia, toda vez que en este artículo el incremento de la pena es en una proporción se incrementa la pena en una mitad, no por encima del máximo legal previsto para el delito. Bien, esto no quiere decir que la agravante, que en este caso no quede desplazada, como por ejemplo la del 46A,